chicos, ¿cómo estáis? Napoli 1, Barcelona 1. Vamos a hacer el resumen, el post partido de este encuentro, donde ya digo, van a haber muchas cosas positivas para nosotros. Hemos sacado un empate, probablemente mereceríamos haber ganado. Creo que es un empate injusto, pero también va a haber bastante crítica, porque en la segunda parte hemos estado a merced del Nápoles. Un equipo sin entrenador, un equipo que va décimo en su liga y que, si bien no ha disparado a puerta, ha creado bastantes corners y nos ha creado dificultades. Vamos con lo bueno, que también ha habido bastantes cosas. Planteamiento de partido, planteamiento del estilo de Xavi, presión muy arriba, los dos centrales, Araujo e Íñigo, haciendo una tarea increíble tapando a un hombre tan peligroso como Osimhen, Christensen jugando de pivote defensivo, haciendo parecido a lo que hacía Busquets, presionando muy arriba e incluso metiéndose en área rival para presionar. Gran trabajo de todo el equipo involucrado en tareas defensivas. Y en ataque, si bien no ha sido un juego de posesión tan cansino como muchas veces tiene el Barcelona, debido a que el Nápoles es un equipo con bastantes carencias, es un equipo muchas veces bastante largo, que le gusta salir jugando desde atrás. Entonces, al hacerse largo, la parte del centro del campo da lugar a muchos contraataques. El Barcelona ha tenido 4 ocasiones claras en los primeros 25 minutos que, hablemos de Big Data, no las ha logrado materializar, y eso ha hecho que quizá anímicamente el Barcelona haya bajado un pelín. ¿De acuerdo? Muy buenos 25 minutos con jugadas al contraataque. Hay que decir una cosa: jugadas en posicional donde el Barcelona haya creado peligro, el gol de la segunda parte. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya da bastante que pensar, pero muchos aspectos positivos en la primera parte. Lógicamente, el Barcelona no es un equipo que pueda presionar durante todo el partido, porque físicamente no le da, por más que diga Xavi que muchas veces es un tema anímico. Muchos errores son tema psicológico, evidentemente. Pérdidas de Gundogan en el centro del campo que no vienen a cuento es tema psicológico, de concentración si queréis, pero Barcelona físicamente también sufre mucho. Ha estado haciendo una presión un poquito más atrás con el Napoli, controlando el partido en los últimos 20 minutos de la primera parte, y al inicio de la segunda ha vuelto a presionar arriba bastante bien, recuperando muchos balones. Al querer salir el Napoli desde atrás, el Barcelona se aprovecha de ello. Pero pasamos ya al aspecto un poquito más complicado. La realidad es que el Barcelona ha arriesgado muchísimo durante todo el partido. Al tener una defensa en el centro del campo con los dos centrales prácticamente yendo hombre a hombre con Osimhen, al jugar con 3 delanteros, en este caso Kvaratskhelia, Politano y Osimhen, los dos extremos también podían crear mucho peligro. Politano no ha hecho mucho. Kvaratskhelia ha hecho algún regate interesante, pero lo han acabado cambiando al minuto 65, pero en realidad ha estado bastante contenido. El problema de arriesgar tanto, jugar tan arriba la presión, es que cualquier ocasión que tenga el equipo rival va a ser un 1 contra 1. Curiosamente no ha sido al contraataque, sino que ha sido una jugada en posicional, en el minuto 75 creo, de partido. Yo no he visto las repeticiones reales de esa jugada, simplemente he visto a Íñigo Martínez en el suelo. Osimhen por cuerpo se lo ha llevado y 1 contra 1 contra Ter Stegen. Una sola ocasión en todo el partido. Eso sí, Nápoles ha forzado muchos córners, pero ocasiones solamente ha tenido una. La defensa del Barcelona ha estado impecable, increíble en cada uno de los cortes, y me sabe mal decir esto, pero el Barcelona ha perdido una gran oportunidad, porque ha conseguido reducir al Napoli, que no está en su mejor momento, a prácticamente nada. Todos los centros del Napoli los ha sacado perfectamente el Barcelona, todos los córneres -1 al final del partido los ha despejado perfectamente el Barcelona, los defensas en los cortes perfectos, sacrificio del centro del campo, pero da un poquito la sensación de que al Barcelona le falta, primero, gasolina, y segundo, jugadores. No calidad de jugadores, sino jugadores para hacer lo que Xavi quiere hacer en los encuentros. Si hablamos jugador por jugador, Joao Cancelo básicamente ha sido el peligro del Barcelona, banda izquierda. Lamine Yamal, banda derecha. No ha habido más peligro. Esto es bastante preocupante, porque si bien Gundogan ha tenido uno al minuto 94, que era el 1-2, yo diría que era ya la eliminatoria, ha tenido bastantes llegadas desde atrás.
el juego Pedri, De Jong, Gundogan no ha nutrido mucho de balones a Lewandowski, que es un poco el isleño. Está arriba solo intentando hacer la guerra por su cuenta, y la conexión de Lewandowski con los compañeros no es tanta. Es cierto que el gol ha venido de ahí con un poco de suerte, porque Pedri pasa el balón por debajo de las piernas de un jugador del Nápoles, y al disparar Lewandowski también por debajo de las piernas de un defensa. Pero no ha habido mucho juego colectivo. También es verdad que por el centro es mucho más difícil que por las bandas, pero básicamente las armas del Barcelona, dos, una en cada banda. Lógicamente a mí me gusta hablar de fútbol, el árbitro no es tan importante para mí, pero también hay que mencionar, se ha comido dos manos clarísimas. Doy por hecho que una no era dentro del área, porque si no el VAR hubiera tenido que intervenir, y otra también bastante clara. Y la jugada del gol de Osimhen no he podido ver claramente qué es lo que ha pasado. No sé si se la ha llevado por el cuerpo o ha habido algo, pero se ha quejado bastante. Íñigo Martínez está haciendo un partido espectacular. Esa pareja por delante, Christensen, que tiene algunas carencias, pero bueno, como no está Gavi, pues intentar buscar un jugador ahí para que De Jong esté un poquito más libre no me parece mal. Por lo tanto, nos espera el partido de vuelta. Vamos a ver, creo que el Barcelona es superior al Nápoles. Sin embargo, me da la sensación de que sí que es cierto que hay problemas de cara a puerta, porque aunque el Barcelona meta 2-3 goles en muchos partidos, en los momentos importantes, por ejemplo contra el Real Madrid, que iba perdiendo el Barcelona 0-2 y tuvo 5 o 6 ocasiones clarísimas, hay que meterla en los momentos importantes. Igual que yo en el vídeo anterior pedía defensa, y la hemos tenido, en grandísima parte del partido hemos tenido una muy buena defensa del Barcelona, también hay que meterla. Es cierto que han sido disparos lejanos, pero han sido ocasiones bastante decentes. Vamos a ver los siguientes partidos, cómo se plantea el partido de vuelta. Yo tengo fe porque a mí me ha gustado el Barcelona. Comprendo las carencias que tiene el equipo, comprendo que es muy difícil que este equipo pueda levantar una Liga de Campeones, pero lo que he visto hoy no me ha desagradado, a diferencia de otros partidos, sobre todo porque hemos solucionado el tema de la faceta defensiva de forma puntual. Esto hay que darle continuidad, si no, chicos, no hacemos nada, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué pensáis del partido. Nos vemos en siguientes vídeos del Barcelona. Un saludo a todos y hasta la próxima.